Listo. Entonces, ahí ya estoy grabando. Listo. Entonces, vamos a tener acá. Con verbo to be vamos a tener formas estándar, es decir, forma larga. ¿Sí? Cuando digo, por ejemplo, yo soy, yo puedo decir I am. Él es, he is. Ella es, she is. Nosotros somos, we are, ¿cierto? Si hablamos del verbo ser o de estar, siempre van a ser de estas maneras. Va a ser la forma larga, va a ser el sujeto más el verbo, como lo vamos a mirar ahorita en los ejemplos. Y vamos a tener formas cortas. Por ejemplo, la forma corta del am va a ser I'm, como lo miramos acá. La forma corta de is, dependiendo del tipo de sujeto, voy a tener his, she's, its. ¿Sí? Que originalmente forma extensa o forma original va a ser he is, she is, it is. ¿Listo? Igualmente, si hablo de la conjugación en are, yo voy a encontrar you are o your, como lo miramos ahí, suena como el pronombre, el adjetivo posesivo, ¿sí? Your, their, ¿sí? O podemos decir they are, o we're, que es como decir we are, que es el verbo are apostrofado, acortado, ¿sí? Cuando ustedes dicen, por ejemplo, she is, ¿cierto? Voy a ocultar acá. She is, miren que acá el contador de palabras me cuenta 2 palabras, ¿cierto? Pero si yo digo she's, como lo miro acá de forma corta, inmediatamente esas 2 palabras se van a reducir a una sola. ¿Listo? Temática muy fácil. Como les decía a ustedes inicialmente, con verbo to be yo voy a tener, no me voy a preocupar por la estructura, sino que voy a afirmar, negar y preguntar con el mismo verbo, ¿sí? Entonces, no tengo que complicarme. Entonces, aquí yo voy a tener una estructura muy sencilla, que es la que siempre nos explican cuando nos explican este tema, ¿sí? Toda oración está compuesta por 3 componentes: sujeto, verbo, complemento. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando yo estoy afirmando el sujeto y el verbo, digo be, ¿por qué? Verbo to be. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al tipo de sujeto, este verbo se va a transformar en am, en are o en is, dependiendo del tipo de sujeto que yo tenga acá, ¿listo? O en complemento. ¿Sí? Ya vamos a mirar los ejemplos. En negativo, ¿qué voy a tener? Voy a tener la misma estructura del afirmativo, sujeto, verbo to be, y complemento. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener más de nuevo aquí? Que entre el verbo to be y el complemento voy a tener la negación. ¿Listo? Entonces, ya no vamos a decir, por ejemplo, we are happy, sino que decimos we are not happy. ¿Sí? Nosotros no estamos felices. Ahorita vamos a mirar los ejemplos. ¿Listo? Y en pregunta, vamos a intercambiar la posición de el sujeto y el verbo. ¿Sí? Si es pregunta y respuesta corta, el verbo to be va al inicio. ¿Listo? Si es pregunta de respuesta específica, es decir, con WH question, la pregunta WH va al inicio y la estructura original. ¿Listo? Entonces, miren acá. Obedeciendo esta estructura muy sencilla, nosotros vamos a responder a una serie de contextos con el verbo to be. ¿Listo? ¿A qué me refiero con contextos? Con verbo to be yo puedo aplicar diferentes temáticas. Puedo decir quién soy, puedo decir en dónde estoy, con quién estoy, de dónde vengo. Esas son situaciones en las cuales yo utilizo el verbo to be. ¿Listo? Puedo decir entonces quién soy, quién es la persona que está a mi lado, quiénes son, por ejemplo, personas desconocidas, ¿cierto? Personas que están a mi alrededor. Dónde estoy, con quién estoy o dónde está una persona en específica o con quién está esa persona. ¿Listo? Un estado de ánimo, cuando usted, por ejemplo, le preguntan, how are you? Que usted dice, I'm fine, I'm happy, I'm bad, I'm wonderful, I'm great. Ahí usted está especificando su estado de ánimo, ¿sí? O su estado de salud o su estado mental, ¿cierto? Usted puede decir también de dónde viene con el verbo to be, que es la típica pregunta que le hacen a usted, where are you from? Y usted dice, I'm from Popayán, I'm from Cali, I'm from Miami, I'm from Colombia, dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar con el verbo to be, especificar a través de las oraciones que vamos a mirar esa serie de situaciones, dónde estoy, con quién estamos, quiénes somos, e incluso la edad, ¿cierto? Que usted le dice, how old are you? Le preguntan, ¿qué edad tienes? Y usted no dice yo tengo, I have, sino que dice con el verbo to be, yo soy y el numerito. Entonces, por ejemplo, how old are you? Usted le dicen. Y usted va a decir, I'm 29 years old. Tengo 29 años. Por ejemplo, si me lo preguntan a mí, how old are you? Yo digo, I am 31 years old. ¿Sí? Voy a decir, tengo 31 años. Entonces, a través de estas oraciones que ustedes van a ver de manera sencilla, vamos a especificar ese serie de contextos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire, obedeciendo esta primera frase, puedo especificar una profesión o una ocupación también.
¿sí? Digo aquí, she's a great actress. ¿Qué entendemos por esta oración? ¿Ella qué? Ella es una gran actriz. Ella es una gran actriz, ¿sí? Mm, ¿Qué estamos especificando a través de esta oración acerca de ella? ¿Una qué? ¿Una? ¿Qué es actress? ah, profesión. Una profesión, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo actress, ¿cierto? Me refiero a una ocupación o una profesión. Entonces digo, she's a great actress, digo, ella es una gran actriz. Califico esa profesión. Digo que ella se dedica a la actuación y lo hace muy bien porque agrego este adjetivo calificativo. ¿Listo? Por ejemplo, otra oración digo, I am with my dog in the park. ¿Sí? ¿Qué Yo entendemos y desde mi, esta frase? yo y mi perro vamos al parque. Yo estoy Yo con mi perro en el estoy parque. con mi perro en el parque. ¿Listo? Entonces yo estoy con mi perro en el parque. Digo, ¿dónde estoy y con quién me encuentro en el parque? Entonces digo, ¿dónde estoy? En el parque. ¿Con quién? Con mi perro, ¿sí? Específico, un contexto. Por ejemplo, también puedo hablar de la relación de dos personas. Por ejemplo, mire, you are very good friends. Ustedes son Ustedes son buenos amigos. muy buenos amigos. Califico esa relación que tienen dos personas, dos o más personas, ¿no? No necesariamente tienen que ser dos, ¿sí? Puedo especificar también mi estado de ánimo con respecto a una situación en específico. Por ejemplo, yo puedo decir acá, siempre hacen la solicitud y me pierdo en tanta ventana que tengo abierta. Por ejemplo, digo aquí, Sofía and Pepito are happy together. O por ejemplo, puedo decir esta, mira, I'm happy with her company, ¿cierto? Especifico un estado de ánimo, bien sea con una situación, con una persona o con personas en específico. Sofía y Pepito are happy together. Digo, Sofía y Pepito son felices juntos. Quiere decir que se sienten bien con la compañía de cada uno. O yo puedo decir, I'm happy with her company. Soy feliz con la compañía de ella. ¿Sí? Entonces, miren aquí que obviamente a través de la oración con verbo to be, ¿cierto? Especifico distintas situaciones que muchas veces no nos lo han hecho saber, sino que simplemente aquí obviamente a colegas de inglés, ¿qué hacen? Vean muchachos, esta es la estructura del verbo to be, así se compone una oración, haga oraciones, ¿sí? Entonces por eso es que la gente dice, listo, voy a hacer oraciones, y usted dice, me gusta la comida rápida, y usted dice, I like fast food, y cuando el profesor le va a revisar, le pone usted una X. ¿Por qué le va a poner una X? Porque usted no está haciendo oraciones con verbo to be. Pero ¿de quién es la culpa? No es culpa suya. La culpa es del profesor que no le dio a usted la indicación correcta para decirle, vea, es que usted tiene que hacer oraciones únicas y exclusivamente con verbo to be. ¿Cuál es ese? Is, are o am. ¿Qué tiene que especificar? Piensen en contextos. Un estado de ánimo, quién es usted, a qué se dedica, qué edad tiene, ¿cierto? Cómo se siente, ahí usted dice, por ejemplo, o de dónde viene. Por ejemplo, tengo este ejemplo, mire. She's from Miami, ¿sí? But now she's in Medellín. Especifico dos cosas, de dónde viene y dónde está en este momento. ¿Qué estoy diciendo aquí? She's from Miami, but now she's in Medellín. E- Ella es de Miami, Ujú. Pero, pero no, pero ¿dónde ella está no está, ahora? pero ella Eres también. en Medellín, sí, Pero correcto. Pero ella está en ahora, Medellín. ahora Ajá, está sí. en Medellín, ¿sí? Entonces, especificamos el lugar y dónde está. Por ejemplo, cuando comparo también dos cosas, ¿sí? Agrego un adjetivo calificativo, ¿cierto? Comparativo en este caso, digo, my car is bigger than yours. Digo, mi carro es más grande o más amplio que el tuyo, ¿cierto? Miren, es, como estoy hablando en singular, va a ser is, ¿listo? Pero si yo dijera, por ejemplo, mis carros, mis casas, ya no sería is, sino sería are, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en negativo, ¿qué vamos a tener de distinto? Lo único que vamos a tener de diferente es el not. Entonces digo, tengo la frase anterior, miren, she's not a great actress, ¿sí? Ella no es una gran actriz. Aquí vamos a tener dos formas cortas y una forma estándar, que es la forma larga. She's not, este is not, yo lo puedo especificar. She's not con comita S, así como lo teníamos acá en el modo afirmativo, ¿sí? Así de esta manera, simplemente después agregando el not, ¿sí? O she isn't, que es que acortar el not con el is. ¿Listo? Esto solamente aplica cuando tengo is o are. Por ejemplo, tengo acá, miren.
My daughter and my nephew are not good students. Digo, mi hija y mi sobrino no son buenos estudiantes. Yo puedo decir, my daughter and my nephew are not good students. O puedo decir, my daughter and my nephew aren't good students. ¿Listo? Esto solamente lo aplico cuando tengo conjugación is o are. Si tengo conjugación am, la única forma es así, extensa, o hacerlo de esta forma. ¿Listo? Pero no podemos acortar el am con el not como lo hacemos con el is o con el are. ¿Listo? ¿Está claro hasta el momento, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Por ejemplo, ¿qué entendemos por esta pregunta? ¿Are you in class this morning? ¿Tú estudias en las mañanas? Algo así, creo. ¿Estás en clase en las mañanas? Yes. ¿Sí? Entonces usted puede decir, yes, I am, o yes, we are, si por ejemplo hablamos. Acuérdense que el you yo me puedo dirigir a una persona únicamente, o me puedo dirigir a un grupo de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿estás en clase? ¿Estás tú en clase esta mañana? O puede decir, ¿están ustedes en clase esta mañana? Entonces, dependiendo, si me dirijo a una sola persona, la persona va a decir, yes, I am, o no, I am not. Este tipo de preguntas así se conocen como preguntas de respuesta corta. Este ciclo es muy repetitivo. Cuando ustedes vean tiempos gramaticales o formas gramaticales en inglés, las preguntas van a ser dos tipos de preguntas. Pregunta de respuesta corta, pregunta de respuesta específica. ¿Qué va a variar? La estructura de la pregunta. De resto, las respuestas van a ser iguales. Si es pregunta de respuesta corta, siempre vamos a responder yes o vamos a responder no. ¿Sí? Y de ahí ya pues obviamente los componentes que se vienen. Entonces, por ejemplo, si me preguntan a mí, yes I am, o si nos preguntan a nosotros, yes we are. Si vamos a afirmar la respuesta a esa pregunta. Pero si vamos a negar, entonces decimos no I am not, o no we are not, o no we aren't. ¿Listo? Si es pregunta de respuesta corta. Todas las preguntas de respuesta corta las vamos a identificar porque tienen algo en particular. El verbo va a estar siempre al inicio. ¿Sí? Va a estar sueltico al inicio. Por ejemplo, is he at Sophie's party? ¿Qué entendemos por esta pregunta? ¿Qué entendemos por esta pregunta, muchachos? Ellas están. ¿Está Sofía en la fiesta? ¿Cómo? ¿Está Sofía en la fiesta? No. Está él en la fiesta de Sofía, acuérdense. Sophie's party. Acuérdense que Sophie's con comita S, ¿sí? Es un posesivo si tengo un sustantivo después, ¿sí? Entonces, aquí se refiere a él, ¿no? ¿Is he at Sophie's party? Digo, yes, he is, o no, he is not. ¿Sí? Pregunta, respuesta corta. Una pregunta de respuesta específica, siempre vamos a tener este tipo de preguntas al inicio, las famosas WH questions. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digo aquí, mire, where are the keys? ¿Sí saben qué significa where, no? ¿Cuándo? No, ese es dónde. Ah, ¿Cuándo es when? Entonces, where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Entonces, se está preguntando específicamente que le dé una respuesta que le diga en dónde están las llaves. Está diciendo, entonces, the keys, ¿sí? O puede decir they. Acuérdense que aquí juego con el tema de la sociedad entre pronombres. Puede decir, the keys are on the table, ¿sí? O they are on the table. Quiere decir, ellas o las llaves están sobre la mesa. ¿Listo? ¿Está claro hasta el momento, chicos? sí, profe. Bueno, voy a pausar un momentico la grabación acá. Va a quedar registrado ahí. Listo. Decimos acá. Entonces decimos, vamos a completar esta parte. I, a student. ¿Cuál marcaron aquí? I am a student. Listo. My parents, great people. ¿Cuál marcaron aquí? My parents are great people. Ajá. La tercera. My sister is very pretty. Muy bien. La cuarta. Her cousins Art. are musicians. Muy bien. His uncle Is. is at the movies. Muy bien. My sister and I Art. are best friends. Muy bien. Cara, Kelly's sister-in-law. Kelly's sister-in-law es como la cuñada de Kelly. Cuando ustedes dicen sister-in-law es cuñado. Cuñado o cuñada. ¿Listo? My cat
Is. Sí, muy bien. Our aunt, a French teacher. Is. Is. Listo. You, really tall. Are. You are. Uf. Listo. Decimos aquí, I am not, am I. Aquí, ¿cuál sería? You, Are. you Are. are. Y acá, Are you? are you. Listo. He is, he, Is. He's not, isn't. is not, is. Listo. She, Is. she is, she's not, She's, Is is she? she. she. Muy bien. Decimos aquí, it is not, Is not. Is it? is it. Muy bien. Is We, it. We are. we are, we, We aren't. we are not, or we aren't, or are we. Listo. You, Are. You are. you are not, Are you? You. are you. Listo. They are, they, They are. They aren't. They are not. they are not, We Are are they. they? are they. Listo. Listo acá. I am an English student. En modo interrogativo, ¿cómo quedaría esa pregunta? Am I? An English student. I am an English student. Y negativa es I am not an English student. She's a good friend. ¿Cómo quedaría esta pregunta? Is she a good friend? Y negativa sería she isn't a good friend. A good friend. Bien. They are soccer players. Eso sería are they soccer players. Y negativa sería they aren't soccer players. They are not, they are not soccer players. Muy bien. Estamos volando, profe. Listo, excelente chicos, 10 de 10. ¿Preguntas? Voy a detener la grabación ahora sí.